Puede el aroma del azahar ocultar el hedor de la injusticia. En la Sevilla de 1765, el aire vibraba con el repique de campanas y el murmullo de secretos. Una ciudad de luces doradas y sombras profundas, donde el honor era un manto tan pesado como la piedra, y el amor, una flor que rara vez sobrevivía si sus raíces intentaban cruzar los muros invisibles, pero infranqueables del linaje y la clase. En una de esas calles estrechas y perfumadas, cerca de la Giralda que rasgaba el cielo, vivía una historia esperando ser desenterrada, una historia de pasión prohibida bajo el sol andaluz. Doña Isabel de Guzmán y Silva habitaba un palacio silencioso, un laberinto de patios frescos y salones penumbrosos que olían a cera de abeja y a la melancolía de su reciente viudez. Apenas había cumplido los 22, pero la sociedad ya la había vestido con los lutos perpetuos de la decencia y las expectativas. Era hermosa, con la palidez alabastrina que distinguía a las damas de su alcurnia, ojos oscuros y profundos que a veces, cuando creía que nadie miraba, revelaban un anhelo que contradecía la resignación de su postura. Su difunto esposo, un noble mucho mayor elegido por su familia, la había dejado con una fortuna considerable y un vacío aún mayor. Ahora, su futuro parecía destinado a otro matrimonio ventajoso o a la reclusión discreta que se esperaba de una viuda joven y rica. Pasaba las horas entre bordados, oraciones en la capilla privada y paseos vigilados por los jardines, sintiendo cómo las paredes de su jaula dorada se estrechaban día a día. Ansiaba algo más, un color vivo en su mundo de grises, una nota discordante en la perfecta pero sofocante armonía de su existencia. Al otro lado del río Guadalquivir, en el bullicioso y vibrante barrio de Triana, vivía Mateo Galván. El aire en su taller olía a madera recién cortada, a greda húmeda y al polvo dorado del pan de oro. Con 25 años, sus manos, fuertes y hábiles, podían arrancar del bloque inerte de madera la expresión de un santo o la delicadeza de un ángel. Era mestizo de espíritu, si no de sangre exacta. Se rumoreaba en voz baja sobre algún antepasado converso, una mancha invisible que los de sangre limpia intuían y despreciaban sutilmente. Llevaba su origen con un orgullo silencioso pero feroz, una mezcla de desafío y resignación. Su talento era innegable, una llama que ardía con pasión y que le había ganado cierto renombre entre los gremios, pero también la envidia y el recelo de aquellos que no soportaban ver tanta habilidad en manos impuras. Vestía con la sencillez del artesano, pero había en su mirada oscura una intensidad, una sensibilidad artística que trascendía su humilde condición. Soñaba con crear una obra maestra, algo que perdurara, que le diera un nombre, quizás incluso la esquiva respetabilidad. Pero en el fondo, más que el reconocimiento, anhelaba una conexión, un eco a la pasión que sentía por su arte. El destino, a veces irónico en sus designios, tejió el primer hilo de su encuentro a través de la piedad y la vanidad. La familia de Isabel, deseosa de perpetuar su memoria y estatus, decidió encargar un nuevo retablo para la capilla familiar, una obra que hablara de su devoción y, por supuesto, de su riqueza. Tras considerar varios nombres, y quizás por una combinación de precio y la creciente fama del joven tallista de Triana, el encargo recayó en Mateo Galván. La primera vez que Isabel visitó el taller, acompañada por su dueña y un criado, fue como entrar en otro mundo. El sol se filtraba por los ventanales altos, iluminando virutas de madera que danzaban en el aire como polvo de estrellas. El olor intenso a cedro y barniz llenaba el espacio. Mateo, avisado de la visita, se limpió las manos en el mandil de cuero, una sombra de turbación mezclada con orgullo en su semblante. Le mostró los bocetos, explicando con voz clara y apasionada los detalles de la iconografía, la disposición de las figuras, la elección de las maderas. Isabel escuchaba, fascinada. No era solo la elocuencia inesperada del artesano, sino la forma en que sus manos manchadas de trabajo parecían acariciar el aire al describir las formas que aún no existían. Vio en sus ojos oscuros la misma llama que ella sentía a veces al contemplar una pintura hermosa o al escuchar una música conmovedora. Por un instante olvidó la presencia de su dueña, las rígidas normas que los separaban como el río separaba Sevilla de Triana. Vio a un hombre, un artista, vibrando con la creación. Mateo, por su parte, apenas podía apartar la mirada de ella. La había visto antes, de lejos en procesiones o desde el otro lado de una plaza, una figura etérea e inalcanzable. Pero de cerca,
La delicadeza de sus rasgos, la inteligencia en su mirada, la sombra de tristeza que parecía flotar en sus ojos, le golpearon con una fuerza inesperada. Sintió un deseo repentino y abrumador de capturar esa expresión, esa mezcla de fragilidad y anhelo en la madera o la arcilla. En ese momento el retablo dejó de ser un simple encargo para convertirse en algo personal, un lienzo donde volcar una emoción que apenas empezaba a comprender. Las visitas se repitieron bajo el pretexto de supervisar el avance de la obra. Isabel encontraba excusas cada vez más elaboradas para cruzar el puente. A veces llevaba consigo a Ana, su joven criada, una muchacha de ojos vivaces y lealtad silenciosa, también de origen humilde, que pronto percibió la corriente subterránea que fluía entre su señora y el escultor. Ana, con la discreción aprendida desde la cuna, facilitaba esos momentos, desviando la atención de la dueña o buscando pretextos para que Isabel pudiera quedarse unos minutos más a solas con Mateo, observando cómo sus manos daban vida a la madera. Hablaban de arte, de la luz de Sevilla filtrándose por las vidrieras, de los poemas que ella leía en secreto. Mateo le mostraba los secretos de su oficio, la paciencia requerida para tallar un pliegue de túnica, la técnica para aplicar el pan de oro hasta que brillara como el sol. Isabel descubrió en él una sensibilidad y una profundidad que contrastaban brutalmente con la superficialidad de los caballeros que empezaban a rondar su casa, viéndola como un premio a conseguir. Mateo, a su vez, se sentía visto y comprendido de una manera que nunca había experimentado. La admiración inicial se transformó en una ternura peligrosa, un afecto que crecía con cada encuentro robado. Current part characters 3853, total characters 652. Un día, mientras trabajaba en la figura de un ángel destinada al retablo, Mateo sintió la necesidad de hacer algo solo para ella. Tomó un pequeño trozo de madera de naranjo, fragante y suave, y durante las noches, a la luz de un candil, talló una pequeña flor de azahar, símbolo de Sevilla y de la pureza que él veía en Isabel. Cada pétalo fue trabajado con una delicadeza infinita, capturando la esencia efímera de la flor. Se la entregó en su siguiente visita, con las manos temblorosas, envuelta en un pañuelo limpio. Un pequeño estudio para practicar la textura, murmuró, sin atreverse a mirarla a los ojos. Isabel tomó la flor tallada. Era exquisita, casi real. Sintió el calor de la madera aún impregnado del tacto de sus manos. Un rubor intenso le subió por el cuello. Sabía que aquello era más que un estudio. Era una confesión silenciosa, un regalo que cruzaba todas las barreras. Lo guardó en el bolsillo secreto de su falda, sintiendo su forma contra su piel, un talismán prohibido. Ese día, algo cambió definitivamente entre ellos. La formalidad se disolvió, reemplazada por una conciencia aguda y eléctrica de la presencia del otro. Los encuentros se volvieron más audaces, más necesarios. Ya no se limitaban al taller. Buscaban la penumbra de una capilla lateral en la catedral después de las vísperas, el frescor de un patio escondido en el barrio de Santa Cruz al atardecer, o incluso un breve paseo por la orilla del río al caer la noche, siempre con Ana vigilando a distancia. Eran momentos robados, cargados de una felicidad tan intensa como peligrosa. Hablaban en susurros, compartían sueños imposibles. Mateo le contaba sus frustraciones como artista, el desdén que sentía de los ricos, su anhelo de libertad. Isabel le confesaba su soledad, su miedo a un futuro vacío, su deseo de una vida con sentido. Una tarde, sentados en un banco de piedra oculto por los arrayanes en los jardines del Alcázar, un lugar al que Isabel tenía acceso y donde Mateo había entrado con una excusa relacionada con la restauración de unas molduras, él se atrevió a tomarle la mano. La piel de Isabel era suave, fresca. Ella no la retiró. Se quedaron así, en silencio, escuchando el murmullo del agua en las fuentes, conscientes del abismo que los separaba, y sin embargo, sintiéndose irrevocablemente unidos. Fue un instante de pura conexión, frágil como el cristal, pero que selló su destino. La pasión, contenida durante tanto tiempo, empezó a arder con una fuerza que amenazaba con consumirlos. Mientras tanto, la figura de don Rodrigo de Velasco se hacía más presente en la vida de Isabel. Era un hombre de unos 40 y tantos años, llegado de Castilla con una fortuna hecha en el comercio y la clara intención de cimentar su posición en la sociedad sevillana a través de un matrimonio con una familia de rancio, abolengo.
Era un hombre de unos 40 y tantos años, llegado de Castilla, con una fortuna hecha en el comercio y la clara intención de cimentar su posición en la sociedad sevillana a través de un matrimonio con una familia de rancio Isabel, joven, hermosa, viuda y rica, era el objetivo perfecto. Era cortés de una manera fría y calculadora, sus ojos grises evaluando constantemente, su sonrisa apenas disimulando la arrogancia del que se sabe poderoso. Había notado el cambio en Isabel, una cierta distancia en su trato, una luz nueva y esquiva en su mirada que no era para él. Al principio lo atribuyó a los caprichos femeninos, pero pronto las visitas cada vez más frecuentes de la joven viuda al taller de un simple artesano de Triana comenzaron a despertar sus sospechas y, sobre todo, a herir su orgullo desmedido. Current Part Characters 3978, Total Characters 1830. Don Rodrigo no era hombre que aceptara un no por respuesta, ni mucho menos la idea de ser despreciado por alguien a quien consideraba infinitamente inferior. Empezó a indagar, utilizando su dinero y sus contactos. No tardó en escuchar los primeros rumores, susurros maliciosos que circulaban entre criados y quizás avivados por algún competidor envidioso de Mateo. La extraña cercanía entre la noble dama y el escultor mestizo. Las miradas, los encuentros casuales. Para don Rodrigo, la mera posibilidad era una afrenta intolerable, una mancha en el honor que él pretendía hacer suyo al casarse con Isabel. La semilla de los celos y la venganza empezó a germinar en su frío corazón. Miguel, el amigo de Mateo en Triana, un alfarero sensato y con los pies en la tierra, fue el primero en advertirle seriamente. «Ten cuidado, Mateo», le dijo una noche mientras compartían un vaso de vino en una taberna del barrio. «Se habla demasiado. La gente tiene ojos y oídos, y la envidia es mala consejera. Esa mujer no es de nuestro mundo. Jugar con fuego cerca de la nobleza siempre quema al que menos tiene». Mateo, encendido por la pasión y una confianza recién descubierta, desoyó la advertencia. Creía que su amor era tan puro, tan fuerte, que de alguna manera estaría protegido. Subestimaba la crueldad del mundo y el poder de hombres como don Rodrigo. Isabel también sentía el peligro. Las miradas de don Rodrigo se habían vuelto más penetrantes, sus comentarios más insidiosos. Su confesor, padre Javier, un hombre severo y dogmático, le recordaba constantemente sus deberes como viuda, la importancia de la reputación y los peligros de las tentaciones mundanas, quizás influenciado sutilmente por las preocupaciones que don Rodrigo le había expresado sobre la fragilidad espiritual de la joven viuda. Cada encuentro con Mateo era ahora una mezcla de éxtasis y terror. Sabía que estaban caminando sobre un hielo muy fino, pero la idea de renunciar a él, de volver a la existencia gris y vacía de antes, le resultaba insoportable. La imprudencia de Mateo creció pareja a su amor. Ya no se conformaba con los encuentros secretos. Empezó a buscarla con la mirada en público, a enviarle mensajes velados a través de Ana. Una noche, durante las preparaciones para la Semana Santa, mientras Isabel observaba desde un balcón cómo las cofradías ensayaban sus pasos, Mateo se situó deliberadamente en la calle de abajo, donde la luz de una farola iluminaba su rostro alzado hacia ella. Fue un gesto audaz, una declaración muda ante los ojos de la ciudad. Varios conocidos de don Rodrigo, estratégicamente situados, tomaron nota. Don Rodrigo sintió que era el momento de actuar. No necesitaba pruebas irrefutables, bastaba con la sospecha fundada, el rumor conveniente, para destruir a un hombre como Mateo y doblegar a una mujer como Isabel. Su plan era simple y brutal: exponerlos públicamente, humillarlos y asegurarse de que el sistema social, ese mismo sistema que garantizaba sus privilegios, hiciera el resto. Eligió el escenario con cuidado: una recepción en casa de los marqueses de Almenara, una de las familias más influyentes de Sevilla, a la que asistiría toda la flor y nata de la sociedad local, incluida, por supuesto, doña Isabel. La noche de la recepción, el palacio de los Almenara refulgía con cientos de velas. El aire olía a perfume caro, a cera quemada y al vino de Jerez que corría generosamente. Isabel se sentía atrapada en su vestido de seda, el corazón latiéndole desbocado bajo el corpiño. Había intentado excusarse, pero su presencia era esperada. Don Rodrigo la saludó con una sonrisa gélida que le erizó la piel. Mateo, ajeno a la trampa que se cernía, trabajaba hasta tarde en su taller, pensando en ella, en la flor de azahar que ella guardaba. En un momento calculado, cuando la conversación había amainado y todas las miradas estaban puestas en el centro del salón, don Rodrigo pidió la palabra.
Su voz, clara y resonante, cortó el murmullo. Mis buenos amigos, lamento interrumpir tan agradable velada, pero hay asuntos de honor y decencia que no pueden esperar. Todos los ojos se volvieron hacia él, expectantes. Isabel sintió un frío glacial recorrer su espalda. Ha llegado a mis oídos, continuó don Rodrigo, paseando la mirada por la concurrencia y deteniéndola finalmente en Isabel, una historia que mancilla el buen nombre de esta ciudad y ofende a Dios y a la sociedad. Una historia sobre una dama de alta cuna que ha olvidado su posición y su decoro. El silencio se hizo espeso, opresivo. Se dice que doña Isabel de Guzmán, pronunció su nombre lentamente, saboreando cada sílaba, ha estado frecuentando en secreto y de forma impropia la compañía de un artesano. Un tal Mateo Galván de Triana. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Las damas se abanicaban con más vigor, los caballeros intercambiaban miradas escandalizadas. Isabel se quedó petrificada, el color huyendo de su rostro. Sintió cientos de ojos clavados en ella, juzgándola, condenándola. Un hombre de origen dudoso, prosiguió don Rodrigo, implacable, que con artes de seductor y aprovechando su confianza, ha osado poner sus ojos y quizás sus manos en quien no debía. La insinuación era venenosa, calculada para inflamar la imaginación y el prejuicio. Es un escándalo intolerable, una afrenta a la memoria de su difunto esposo y a la honra de su linaje, una vergüenza para todos nosotros. Isabel quiso gritar, negar, defenderse, pero las palabras no salían. Estaba atrapada en la luz cruda de la exposición pública, desnuda ante la mirada acusadora de su mundo. Vio la satisfacción cruel en los ojos de don Rodrigo, la curiosidad morbosa en los rostros de los demás. Supo en ese instante que todo estaba perdido, su reputación, su futuro, su amor, todo destrozado en cuestión de segundos por la palabra de un hombre poderoso y vengativo. La recepción terminó abruptamente. Isabel fue escoltada a casa por parientes avergonzados, sumida en un estado de shock. La noticia corrió por Sevilla como la pólvora. Al día siguiente la ciudad no hablaba de otra cosa. El escándalo era mayúsculo. Las consecuencias no se hicieron esperar. La familia de Isabel, aterrada por la deshonra, actuó con la rapidez y la crueldad que dictaba la preservación de las apariencias. No hubo juicio ni preguntas. Su destino fue sellado en conciliábulos familiares a puerta cerrada. Unos días después, antes de que pudiera siquiera intentar comunicarse con Mateo, Isabel fue sacada de Sevilla bajo escolta discreta y enviada al convento de las Descalzas Reales en Córdoba, un lugar austero y remoto, famoso por su disciplina férrea. Su entrada en el convento fue presentada a la sociedad como un acto de súbita y profunda vocación religiosa, una forma piadosa de borrarla del mapa y silenciar el escándalo. Le quitaron sus ropas de seda, sus joyas, sus libros, le cortaron el cabello oscuro y la vistieron con el hábito áspero. Las altas paredes del convento se cerraron tras ella, separándola del mundo, de la luz del sol sevillano, del recuerdo vivo de Mateo. Su vida se convirtió en un ciclo interminable de oraciones, silencio y penitencia, una muerte en vida. Para Mateo, el golpe fue aún más brutal y directo. La misma noche de la recepción, mientras él seguía trabajando ajeno a todo, la puerta de su taller fue derribada con violencia. No eran guardias civiles ordinarios, sino alguaciles acompañados por hombres embosados, claramente actuando bajo órdenes superiores, probablemente pagados por don Rodrigo. Lo sacaron a rastras sin darle tiempo a entender qué ocurría. Miguel, que vivía cerca, oyó el tumulto, pero no pudo hacer nada. La fuerza era demasiado grande, el miedo paralizante. Mateo fue arrojado a una mazmorra húmeda y oscura en las cárceles del Santo Oficio. La acusación oficial, fabricada con la ayuda de testigos comprados o intimidados por don Rodrigo, fue una mezcla conveniente de blasfemia, desacato a la autoridad y, lo más peligroso, sospecha de prácticas heréticas relacionadas con sus supuestos orígenes conversos. La relación con doña Isabel se mencionó como prueba de su carácter insolente y corruptor. No hubo un juicio justo. Fue sometido a interrogatorios agotadores, a la tortura psicológica de la incertidumbre y el aislamiento. Le preguntaban por sus creencias, por sus padres, por conversaciones sacadas de contexto. Cualquier palabra podía ser tergiversada. Don Rodrigo se aseguró a través de sus influencias y sobornos de que el proceso fuera rápido y el resultado inevitable. Mateo, confundido, asustado, pero con su orgullo intacto, negó las acusaciones más graves. Preguntó por Isabel, pero solo recibió silencio o respuestas evasivas.
Finalmente, sin más testigos que sus acusadores ni más defensa que su propia palabra impotente, fue declarado culpable de conducta escandalosa, impiedad y desafío al orden social y religioso. La sentencia, dictada para servir de ejemplo y complacer a los poderosos, fue el destierro y trabajos forzados en las minas de mercurio de Almadén. Era una condena a muerte encubierta. Las condiciones en Almadén eran inhumanas. El aire viciado, el trabajo agotador, el veneno lento del mercurio que consumía los cuerpos y las mentes de los reclusos. Encadenado junto a otros desdichados, Mateo fue sacado de Sevilla una mañana gris. Mientras la carreta cruzaba el puente de Triana, vio por última vez el río, los tejados familiares, la Giralda a lo lejos. Pensó en Isabel, en sus manos, en su sonrisa triste, en la flor de azahar tallada. Una lágrima amarga rodó por su mejilla sucia. No era solo su vida lo que le habían robado, era la belleza, el amor, la esperanza. Sabía que no sobreviviría a Almadén. Su talento, sus sueños, todo sería tragado por la oscuridad de la mina, como su amor había sido aplastado por la oscuridad de un mundo injusto. Don Rodrigo de Velasco, por su parte, vio su posición reforzada. Había demostrado su poder, defendido el honor social y eliminado a un rival molesto. Aunque no consiguió casarse con Isabel, la familia prefirió el convento a un matrimonio manchado por el escándalo. Su reputación de hombre implacable y defensor del orden establecido quedó intacta, incluso realzada a ojos de muchos. Siguió frecuentando los salones, haciendo negocios, encarnando la fría y triunfante hipocresía de la época. En el convento de Córdoba, los días de Isabel se sucedían iguales, marcados por el tañido de las campanas. El silencio era la norma, roto solo por los rezos en latín y el roce de los hábitos. Al principio, la desesperación la consumía. Lloraba en secreto por las noches, aferrada al recuerdo de Mateo, a la pequeña flor de madera que había logrado esconder entre sus escasas pertenencias. Se preguntaba qué habría sido de él, imaginando destinos terribles. La incertidumbre era una tortura añadida a su encierro. Con el tiempo el dolor agudo se transformó en una melancolía profunda y resignada. Encontró un extraño consuelo en el jardín del convento, cuidando las flores, sintiendo la tierra entre los dedos. A veces, en la quietud de la capilla, mientras contemplaba las figuras de los santos tallados en madera oscura, pensaba en las manos de Mateo, en la vida que él sabía infundir a la materia inerte. Recordaba su pasión, su orgullo, su ternura. Ese recuerdo era su único tesoro, su única conexión con la vida que le habían arrebatado. Nunca supo con certeza el destino final de Mateo, aunque las pocas noticias fragmentarias y desalentadoras que lograban filtrarse a través de los muros del convento no dejaban lugar a la esperanza. Vivió el resto de sus largos y monótonos años con la sombra de su amor perdido, una presencia invisible pero constante en la celda de su corazón. En Triana, el taller de Mateo permaneció cerrado, acumulando polvo y telarañas. Miguel, su amigo, a veces pasaba por delante, el corazón encogido. Guardaba algunos de los bocetos de Mateo, escondidos como reliquias peligrosas. La historia de Mateo e Isabel se convirtió en una leyenda susurrada en el barrio, una advertencia sobre los peligros de amar por encima de la propia condición, un triste recordatorio de que en aquella Sevilla de esplendor y sombras las barreras sociales eran tan mortales como el acero toledano. El retablo de la capilla familiar de los Guzmán nunca fue terminado por Mateo. Otra mano, menos talentosa pero más apropiada, completó la obra. Quedó como un monumento a la riqueza y la piedad de la familia, pero para quienes conocían la historia secreta, cada figura dorada parecía llorar lágrimas invisibles por el amor que fue aplastado en nombre del honor y el orden. El aroma del azahar siguió perfumando las noches sevillanas cada primavera, pero para algunos llevaba consigo el eco lejano de una pasión truncada, la fragancia amarga de la injusticia. La ciudad continuó con su ritmo de fiestas y procesiones, de riqueza y pobreza, de fe y pecado, guardando en sus piedras antiguas innumerables historias de amores imposibles, pero pocas tan desoladoras como la del escultor de Triana y la dama de Guzmán, cuyas vidas fueron sacrificadas en el altar implacable de la sociedad. El sistema había triunfado una vez más, reafirmando sus cadenas invisibles, dejando tras de sí solo el silencio, el olvido y la belleza rota de lo que pudo haber sido y nunca fue. La luz dorada de Sevilla podía ser hermosa, pero también cegaba, ocultando las profundas sombras donde los corazones que se atrevían a desafiarla eran inexorablemente extinguidos.
Los años pasaron como el agua del Guadalquivir bajo los arcos del puente. Don Rodrigo de Velasco envejeció, acumulando más riquezas y títulos menores, pero nunca la satisfacción plena. Quizás en las noches de insomnio el rostro pálido y acusador de Isabel o la mirada desafiante de Mateo lo visitaban fugazmente, pero aprendió a ahogar esos fantasmas en vino caro y en la seguridad que le daba su posición inalterada. Murió rodeado de lujos, pero solo, dejando tras de sí una estela de negocios exitosos y una reputación intachable a ojos del mundo que él mismo ayudaba a sostener. Nadie lloró su muerte con sinceridad. En Córdoba, Sor Isabel de la Cruz, como era conocida ahora, se convirtió en una figura silenciosa y respetada dentro de los muros del convento. Su antigua belleza se había marchitado, reemplazada por una serenidad melancólica. Dedicaba horas a la biblioteca, leyendo vidas de santas y místicos, buscando tal vez un sentido a su propio sufrimiento. La pequeña flor de azahar tallada seguía oculta, su madera oscurecida por el tiempo y el roce constante de sus dedos en momentos de oración o recuerdo. Era su única conexión tangible con Mateo, con la breve primavera de su vida. Murió anciana, en paz aparente, llevándose su secreto a la tumba anónima del camposanto conventual. Ana, su fiel criada, había sido despedida poco después del escándalo, volviendo a su pueblo con el corazón roto y el miedo grabado a fuego. Nunca más volvió a servir en casa de nobles. De Mateo Galván no se supo nada más con certeza. Las minas de Almadén eran un agujero negro que devoraba hombres